Bueno, aquí estamos en directo transmitiendo en un nuevo episodio del Café Intelectual, una de las prácticas de la práctica del Club PIB. Y ahora tenemos un formato diferente. En este caso, como habéis visto en la carátula, pondremos un vídeo inicial en el cual vamos a ver unos especialistas tocando el tema que nos trae aquí, que es la Agenda 2030 y la nueva normalidad. A partir de este debate que proyectaremos en la sala del club, nos iremos los tertulianos, que estaremos viendo también esta película, este vídeo, al café del club, y ahí haremos una charla informal comentando desde la visión integral y desde nuestras visiones personales cuál es nuestra opinión sobre esta temática y en concreto sobre el vídeo. De ya decir que los que estamos aquí no somos especialistas del tema. Por eso en el vídeo hay unos especialistas que hablan sobre ello. Así que, sin más, bueno, pues comenzaremos con la presentación, con la visualización del vídeo. En septiembre de 2015, 193 países se comprometieron en las Naciones Unidas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS como se les conoce. A esta iniciativa se le llama la Agenda 2030. El problema es que poco más de 5 años después, gran parte de la población no sabe ni siquiera de qué se trata, ni tampoco de quiénes son las personas responsables de cumplir estos objetivos. Por ejemplo, aquí en España, el responsable directo es el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Estamos seguros de nuestro objetivo de impulsar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues no lo sé, no lo sé. Nunca he oído de ello. Sé que hay un organismo del gobierno que está al corriente de esto y que hay unos objetivos de transición energética, por ejemplo, etcétera, para 2030. Reducción de la pobreza, de las desigualdades, educación, trabajos decentes, acceso a la salud pública, son algunos de los puntos que busca combatir la Agenda 2030 en la próxima década, enmarcada en toda esta crisis del COVID-19 que algunos aducen ha creado la plataforma perfecta para la implementación de estos cambios. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, hablar de un tema sumamente importante en el que hicimos un preámbulo la semana pasada hablando sobre el gran reinicio, toda esta iniciativa que salió, bueno, no solo salió del Foro Mundial de Economía en Davos 2021, sino que ya era una idea que venía desde el año pasado rodando y que también va paralela o es hermana de otra iniciativa que se llama la Agenda 2030, que como ustedes saben se planteó en las Naciones Unidas en el 2015. Todos los países, 193 países, se comprometieron a llevar adelante los objetivos de desarrollo sostenible, como le llaman, y actualmente pues, el gobierno de esta coalición, presidida en este caso por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, son los encargados de llevar la Agenda 2030 de España adelante. ¿Quién nos quiere explicar primero, para el que nos ve, que nos conoce, por qué nadie sabe de la Agenda 2030 si se supone que tiene 6 años? La Agenda 2030 es un cambio de paradigma, es el entender qué tenemos que hacer de aquí hasta el año 2030 para que consigamos ese desarrollo sostenible. Un cambio que lleva a entender que el desarrollo sostenible no puede ser solamente económico o social o medioambiental, sino que tenemos que trabajar en cómo integramos ese desarrollo económico, social y medioambiental, y además con algo más difícil y más complicado, que es trabajar todos juntos. Empresas, instituciones, administraciones, en todos los ámbitos, en ese marco de referencia. Y ese no es el principal problema que tenemos con esta agenda, que precisamente para que todos participemos, todos llevemos el mundo adelante y no le han consultado a nadie. No es el gran brazo flojo de esto, precisamente que a la ciudadanía le preguntan en la calle qué es la Agenda 2030 y nadie sabe. Es decir, entonces no es eso, no se nos ha consultado qué es lo que queremos. Es para que parece que quién está determinando qué es lo que tiene que ir en la agenda o no. Eso no es cierto. Es decir, vamos a ver,
en el año 2013 se comienza a hacer la configuración de la Agenda 2030. El secretario general de entonces, Ban Ki-moon, hizo un proceso de participación desde el año 2013 hasta el año 2015. De hecho, aquí en España yo tuve la oportunidad de participar, se hizo una reunión de alto nivel para decidir el objetivo número 2 y el número 1 sobre cuáles eran las cuestiones. Hubo una gran encuesta en el mundo donde participaron 8 millones de personas para decidir cuáles eran los objetivos y cuáles eran los más importantes. ¿Eso quiere decir que ahí se acaba la participación? No, al contrario. La Agenda 2030 lo más importante es que tiene que ser un proceso participado continuo de aquí hasta el año 2030. Sin duda alguna, creo que tenemos que seguir avanzando en esa participación y sobre todo empoderando a la ciudadanía para que se haga cargo de esa Agenda 2030. Bueno, en realidad la Agenda 2030 no tiene 15 años, bueno, 15 años, no se decide en el año 2013. La Agenda 2030 empieza a hablarse de ella en el año 1994, en la Conferencia de Población y Desarrollo que se celebra en El Cairo, y la presenta el señor David Rockefeller. Y es entonces cuando empieza a hablar de que el gran problema que existe es la superpoblación, y que la superpoblación precisamente está causando efectos negativos en el clima, en la gestión del agua, en la pobreza, o sea que son 45 años de historia. Si no se ha hecho en 45 años, si no se está haciendo en el último año, cuando la dinámica nos está diciendo que cada vez los ricos son más ricos, hablo de megaempresas, no hablo de las pymes, que son las realmente afectadas, sino de las megaempresas. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos tangible para que podamos creer en que esos objetivos del milenio, financiados por los grandes fondos de inversión, van a cambiar el mundo y va a evitar que acaben en sus manos? En todos estos objetivos de desarrollo sostenible, pareciera que dentro de todo se hace mucho énfasis, como siempre, en la economía, ¿no? En la economía, en los presupuestos. ¿Cuáles son estos puntos que hay que de verdad corregir desde este punto de vista? Incluso hablando de economía, que cómo tiene que variar incluso la economía, cómo tenemos que llevar el desarrollo adelante. La raíz de todo esto es, yo creo que el propio término de la sostenibilidad, cuando entendemos que nosotros estamos ahora en este mundo, pero nosotros debemos de dejar el mundo en una situación similar o mejor, ¿no?, a la que lo encontramos, para hacerlo sostenible y para que las generaciones venideras lo puedan tener así. A partir de ese momento y a partir de esas diferentes evoluciones, pasamos por un inicio de pensar que era el ámbito público solo aquel que podía de alguna manera tener esa palanca transformadora y el único responsable, y quizá el gran logro en 2015, el gran logro de implementar estos objetivos de desarrollo sostenible fue cuando somos conscientes de que hay muchos actores en esta transformación, y un actor fundamental es también el sector privado, no solo el sector público y los estados, que quizá en los objetivos de desarrollo del milenio va más enfocado al ámbito estatal. Son 17 puntos para los que no conocen. ¿Cómo aprendemos a que esta agenda no se quede nada más en política, así como le llamo yo muy educadamente el discurso del Miss Universo, de vamos a acabar con la paz mundial, con el hambre y la paz mundial? Porque fundamentalmente lo que tenemos que es empoderar a la ciudadanía. La agenda lo que hace es empoderar a la ciudadanía. Ese es el punto. Empodera a la ciudadanía. Tú no puedes empoderar a la ciudadanía cuando le estás quitando, por ejemplo, en el ámbito de la educación, le estás quitando materias como la filosofía, el latín, y le estás incluyendo en el currículum la Agenda 2030 sin que ellos tengan pensamiento crítico. Si tú no desarrollas el pensamiento crítico e impones que estos 17 puntos son una verdad absoluta y no le enseñas a los niños a pensar, ¿qué hacemos? Pero fíjate lo que estás diciendo al mismo tiempo. Es decir, la Agenda 2030 no es ninguna verdad absoluta. Primero, es un acuerdo de 198 países que determinan que esos 17 objetivos son los que se han planteado hace el año 2030. Entre ellos el clima. Entre ellos el clima y otros. Con lo cual, ahí ya no hay consenso. 198 países de 202. Sí. Claro, volvemos otra vez a las diferencias, ¿no? Segundo, a las diferencias la entre unos y educación otros. es fundamental. No es diferencia, es 198, 201. Claro, los 198 que son más ricos eligen sobre el resto del planeta. Son 201 países lo que tenemos en el mundo. Si claro. hay 198, si solo hay 3 países y ninguno son de los 3 países ricos que no han suscrito la agenda. Bueno, porque dentro de los países ricos también hay científicos y también hay fondos, por ejemplo, las industrias del carbono. Es muy complejo. Efectivamente, es que también hay, claro, efectivamente, porque son 17 puntos que pretenden condicionar la cultura, la política y la sociedad a partir de la imposición de una agenda
decidida. Por 198 países. Sí, hablado usted antes de unas encuestas de 8 millones o 8.000 personas. 8 millones de personas. 8 millones entre 7.800 millones de personas. Entonces, realmente no es representativa. Es una imposición de arriba abajo. Por ejemplo, la situación de la crisis del COVID-19 está dejando un tema fundamental que es la precariedad laboral. Aquí en España el número de parados pasa los 4 o 5 millones, como han venido diciendo en algunas fuentes oficiales. Esto no está pasando solamente en España, está pasando en todas partes del mundo, sean países o no desarrollados, esto está pasando en todas partes del mundo donde la gente ha perdido sus trabajos y las iniciativas, y también hay muchas especulaciones hacia los objetivos detrás de esta situación. Pero sin embargo, lo cierto es que vamos a tener que resolver este tema del empleo. Y en la agenda está planteado el tema del trabajo, un trabajo decente y crecimiento económico, como lo llaman. ¿Qué es para la Agenda 2030 trabajo decente? ¿Hacia dónde nos dirigimos en este sentido en el ámbito laboral? La digitalización es obvio que ha arrasado como un cambio que no creo que nadie previera tan rápido como ha sucedido en estos momentos, y ha sido la forma de estar conectados o de poder seguir avanzando. Pero la digitalización está abriendo un nuevo escenario que ya se preveía que iba a llegar, y es un nuevo escenario que genera unas nuevas necesidades y van a aparecer nuevos espacios que van a requerir esas habilidades. Pero ¿cuál sería el concepto? Deberíamos ¿Qué concepto? Por ejemplo, yo te lo digo ya a plano personal. ¿Se va a implementar, por ejemplo, la educación telemática? ¿Se va a convertir en una cosa puntual donde siempre vamos a ver a los niños estudiando desde casa ahora? ¿Y quién va a cuidar de los niños? Estos planteamientos, ¿qué va a pasar? ¿A qué mundo nos vamos a dirigir? Sí, pero mira, quienes están promoviendo la digitalización en la educación son las grandes plataformas, obviamente, los que tienen los programas para hacerlo. Tenemos a Microsoft, a Facebook, a Amazon, el señor Gates, Zuckerberg, de estos que a sus hijos no les dejan trabajar con teléfono, no les dejan trabajar con iPad, porque saben que eso impide el desarrollo de la inteligencia, pero sí quieren introducir la digitalización en las escuelas. Entonces, ¿qué visión tiene España en ese sentido? Porque, por ejemplo, durante la pandemia España fue uno de los países que no cerró la escuela allá del periodo crítico, pero me refiero que después, cuando se reabrió, se fueron todos a clase y la clase presencial se instauró, cosa que no está pasando en todas partes del mundo. Nosotros hemos estado en varios países, y por poner uno que me viene a la mente, El Salvador, al día de hoy ya casi va a cumplir 380 días donde los niños no han ido a clase, o Perú, exactamente. España, que estamos hablando de la Agenda 2030 de España. ¿Cuál es la visión de España? Cuando ha habido la posibilidad de abrir los centros educativos, esta comunidad educativa, la comunidad educativa española, todas las comunidades autónomas adoptaron que la educación presencial era fundamental. Y es verdad que tiene que cambiar la manera, y además esto estamos debatiendo de cuál es el papel del profesorado, cuál es el currículum que tenemos que tener, cuáles son las metodologías. Las tecnologías nos van a permitir personalizar más la educación y darle a aquellos todas las necesidades o todo el apoyo necesario para que puedan desarrollar sus talentos. Hace poco leía un informe internacional que decía que los alumnos de hoy en día ya no están viendo cuáles son los trabajos a los que van a trabajar, sino que están inventando sus propios trabajos hacia dónde tiene que ir esa economía. Y estamos en ese mundo cambiante, abierto, que necesita... Y esa sería la vida del trabajo. Piensa que de repente, con esta crisis en donde, bueno, obviamente 7, 8 millones paradas en España y sumando todo el planeta, ni hablar, ¿es esa la visión de repente, no solo de la Agenda 2030 de España, sino de todo el mundo? Bueno, cada quien el que está parado, bueno, invente, ve a ver cómo se redefine, ve a ver cómo innova, ve a ver cómo saca una nueva iniciativa adelante. McKinsey acaba de hacer un informe que dice que el 40% de los trabajadores y de las trabajadoras van a tener que reinventarse. Y esto es una realidad, pero no lo veo como algo malo, sino al contrario, es como algo que vamos a tener que decir que... Reinventarse, porque están hablando de que precisamente las grandes tecnológicas van a sustituir a los trabajadores. Se está hablando de 800.000 trabajadores en muy pocos años por robot. Claro que vas a tener que reinventarte, pero... Sí, como la revolución agraria, una revolución industrial. Efectivamente, pero es que tú no te puedes reinventar solo. Si tú no tienes instrumentos, si tú no tienes estructuras, si tú no tienes infraestructuras, ¿qué vas a hacer? Yo creo que vamos a tener un futuro, que ya está aquí, que lo estamos viendo, de muchas revueltas sociales. Y la dinámica actual de la globalización indica, y lo estudiamos en la academia, mi tesis doctoral va de eso, de que hay una serie de élites que son depredadoras, que quieren hacerse con el mundo.
Mira, las Big Tech que he estado nombrando antes, junto con los grandes fondos de inversión, BlackRock, State Street, JP Morgan, Warren Buffett, controlan ya el 75%, bueno, los activos que ellos tienen equivalen al 75% del Producto Interior Bruto Mundial. Si tú no empoderas la justicia, si tú no denuncias los abusos de estas grandes mega élites del poder y lo que haces es aliarte a ellas como reza el punto número 17, las alianzas, entonces la equivocación es partir de la premisa de que todos somos iguales. La Agenda 2030 es de Warren Buffett. Entonces, por lo tanto, Warren Buffett no. Lo están financiando y lo han lanzado desde la ONU. ¿Quién financia? ¿Quién paga? ¿Quién paga esto? Bueno, yo ¿Eso quién paga? Si negamos la máxima... Pero no, ¿quién lo paga? ¿Quién la financia? Como se me acaba el tiempo de ver precisamente de llevarlo a eso. Yo creo que sí, lo más importante que creo que te lo recogí en la calle cuando le preguntaba a las personas, háblenme de la Agenda 2030, ¿conoce la Agenda 30, del 2030? La gente simplemente me velaba como de qué está hablando este señor. ¿Cómo hacemos, qué vamos a hacer precisamente para empoderar a la población tanto española y bueno, y ojalá lo hagan en el resto del mundo, pero en el caso de España, que es el país donde estamos, para que la gente conozca cómo se comprometen, por ejemplo, Federico, que está en el gobierno, cómo se comprometen a que de verdad agarren, y, no sé, a los medios de comunicación y dicen, bueno, mira, a partir de mañana quiero programas de todo esto. Mira la iniciativa de Cartas sobre la Mesa de hablar de la Agenda 2030. Pero que se explique lo que hay detrás también, y ¿no? que expliquen todos los puntos, Todo que, todos lo los que días, que la gente todos los días salga a la calle y discuta cómo se comprometerse a empoderar a la gente. Es tan fácil y tan complicado como tú lo estás diciendo. Tú dices, la Agenda 2030 no la conoce mucha gente. Hay un dato, es el 25% de la gente, 24,9%. Cuando yo entré en Moncloa estaba en el 10%, un año y medio después está en el 24,9%. Pero si multiplicamos por 3 el grado de conocimiento. Claro, es verdad que es complicado conocerla porque es una agenda global. Claro, si tú hablas a la gente de la educación, de la igualdad de oportunidades, del medio ambiente, esto sí que la gente lo conoce y lo sabe. Segundo, si tú le dices, oye, esto que tú estás, que es la Agenda 2030, también lo conoce la COE, lo conoce el Ayuntamiento de Elche, que es mi ayuntamiento, y lo conoce también un medio de comunicación en el cual estamos ahora y estamos trabajando. Y que esto te alinea para saber lo que tiene que hacer. Tercero, tienes espíritu crítico para decir, oiga, cuando una empresa me dice que está haciendo Agenda 2030 y yo sé que no es lo que está haciendo, yo puedo decir, oiga, perdón, esto no es la Agenda 2030. Esta es la gran ventaja que tiene. Yo, claro, que quiero el espíritu crítico. Es que sin espíritu crítico no hay desarrollo, no hay transformación. Claro, pero cuando te digan por la transición ecológica que no puedes utilizar un coche de gasolina y tú no tienes dinero para cambiarlo, por uno eléctrico, por una energía, va a ayudar el Estado y las empresas van a ayudar al pequeño currante, al ciudadano, porque en Francia se equivocó Macron y se da cuenta. Ya saben los camioneros cómo se echaron a la calle porque necesitan dinero para hacer la transición ecológica. Claro, por eso se habla de transición ecológica. Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Dentro de unos años, ¿te acuerdas cuando vamos a verlo, a ver, que ya se nos está acabando el tiempo y seguramente ese ejemplo de los coches es bastante interesante porque el gobierno definitivamente el año pasado lanzó un plan que, recuérdame el nombre, era el plan en donde te comprabas el plan Renove. Pero cuando lo llevas a la práctica, claro, yo te digo porque yo lo investigué, cuando lo llevas a la práctica pero vamos a ver, si yo tengo un coche que a lo mejor me lo compran por vía privada en 8.000 y el gobierno me dice, no, yo te doy 3.000, no me estás ayudando, porque al final no te lo voy a vender, no te lo voy a dar a ti porque me des 3.000, yo prefiero quedarme yo y veo cómo lo vendo en 8. Entonces, ¿cómo hacer para que de aquí a futuro todas estas iniciativas que a lo mejor, como yo siempre digo, digamos, vienen bien de corazón, pero a veces como que en la praxis, el que lo va a poner en práctica como que no se sienta en la realidad y dice, hombre, claro, si es que te doy 3.000 por un calcio de 8, la gente nadie lo va a renovar y no va a ver la transición como la queremos plantear. ¿Cómo hacer ese cambio? Bueno, yo vuelvo un poco a lo mismo que comentaba antes, de que, bueno, al final los grandes impulsores de estos cambios muchas veces es el sector privado y el cómo el sector privado avanza en la investigación, en cómo va aportando soluciones y soluciones que al final puedan llegar a ser demandadas por la población. O sea, la realidad es que hay un encaje ahí que es importante no perder de vista. Cuando estás hablando de una transición como esta, que requiere de tiempo, es una transición que no se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, hoy no vamos a dejar el coche para coger mañana un coche eléctrico porque
probablemente ni siquiera las soluciones que nos están aportando ahora los coches eléctricos puedan ser las mismas que nos podrán aportar dentro de 10 años. O sea, hay que ir combinando muchas cosas para facilitar esa transición que, coincido con Federico, es una transición a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, hay que permitir que a esos protagonistas puedan liderar ese cambio. Es importante también, y que quedó aquí en la conversación y que me gustaría dejarlo sin mencionar, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con Agenda 2030 y toda la parte del ámbito del mundo rural o el ámbito de la despoblación o de esa parte del mundo agrario que hablamos, yo creo que lejos de ser un espacio, lo que está permitiendo la Agenda 2030 es un cambio de paradigma en eso. Volvemos a ver otra vez la posibilidad de, con unas buenas redes de 5G y en el ámbito tecnológico, van a permitir que podamos asistir al renacer de pueblos, ciudades y demás espacios donde habrá unas nuevas formas de producir de forma eficiente en el sector agrario y donde empezaremos a vivir el formato del teletrabajo, el formato de la posibilidad de trabajar desde muchos puntos y el sentido inverso de lo que hemos asistido quizá en los años previos, ¿no? a esta Agenda 2030, lejos de para mí ser un problema, es una solución muy ingeniosa y que yo creo que lo mismo que en 10 años a ver qué va a pasar con los coches, me gustaría ver dentro de 10, 15, 20 años qué va a pasar con las familias, con las personas, cómo vamos a vivir nuestra vida laboral y dónde vamos a estar radicados, ¿no? Cómo van a gestionarse esos crecimientos de población. Está claro que, Cristina, para ver qué hacemos, cómo llevar cómo empoderar a la gente desde tu punto de vista. Es que yo, por los años que llevo estudiando a la Agenda 2030, que como he contado tiene unos antecedentes, y por los años que vengo estudiando a las élites financieras, lo que veo es que cada vez se crea más una desigualdad y que lo que estoy viendo es que hay una transferencia de la propiedad privada, de la clase media, a estos grandes conglomerados financieros que pretenden gestionar todos los bienes de la tierra, y por eso también está el tema de los océanos en la Agenda 2030, y hay campañas donde se dice que los seres humanos estamos haciendo un mal uso, que lo estamos contaminando. Sí, es cierto, una cosa es contaminar y otra cosa es que lo utilices como argumento para gestionar todos los recursos del planeta. Y la 75 Asamblea de la ONU, la última, que se ha celebrado recientemente, el señor secretario general de la ONU, el señor Guterres, ha afirmado que necesitamos una gobernanza global. Y la Agenda 2030 es una gobernanza global, es un nuevo contrato social, es un cambio de paradigma, de modelo, en todos los ámbitos, desde la educación hasta la producción, todos. ¿Y quién decía el señor Guterres que va a gestionar esa gobernanza global? Pues él hablaba de la familia de la ONU, o sea, de las agencias como la Organización Mundial de la Salud se convertirían en un Ministerio Global de la Salud, el del Comercio se convertiría en el Ministerio Global del Comercio, que gestionarían pues todos estos recursos estratégicos que son los que realmente están en juego. Y la otra parte de esta gobernanza global, él hablaba de los grandes fondos de inversión. Entonces, claro, a mí me inquieta, porque ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda ese empoderamiento? ¿Dónde queda esa voz de las personas que puedan hablar acerca de lo que realmente quieren? Bueno, yo porque no tengo más tiempo para dedicarle, pero les agradezco muchísimo a Carmen, a Federico y a Cristina que hayan venido hoy aquí a Carta sobre la mesa para debatir esto, pero definitivamente sí, sean cuales sean los paradigmas, definitivamente la información, yo creo que ya estamos en una época, en una etapa de la vida global en donde de verdad necesitamos decirle a la gente para que la gente de verdad participe, se informe, opine todos los días y no esté consumida obviamente en el día a día que los lleva hasta ahora, que no te da tiempo para más nada, pero sí para que opinen y ver este tipo de debates, este tipo de conversaciones sobre este tema también importante para todos. Muchísimas gracias y a ustedes los espero la próxima semana por aquí, por RT en español, en Cartas sobre la Mesa. Compromiso con la sostenibilidad, la justicia social. Muy bien, pues ya estamos aquí, ya hemos visto este vídeo de unos 25 minutos, mientras los tertulianos van yendo al café, pasamos de la sala de cine al café. Quería comentar que el título del vídeo hablamos también de la nueva normalidad, que no menciona en este vídeo. Este es un término de ámbito económico y de ámbito social que se empezó a hablar a partir de la crisis del 2008. También se le utilizó el término de gran recesión y empezó a utilizarse más a partir de la pandemia del COVID-19.
dando a entender que lo que antes era una cosa normal, o sea, una cosa normal, ahora pasará a ser una cosa normal. Que los cambios tras la crisis han venido para quedarse. En China empezó a utilizarse a partir del 2014 ese término, cuando pasó la recesión de tener 2 cifras de crecimiento a una cifra del 7%. A partir del 2014, el secretario general del Partido Comunista declara estar entrando en una nueva normalidad. Y tras el confinamiento hemos visto como todos nuestros gobernantes empezaron a utilizar también ese término. En el vídeo hemos visto cómo la Agenda 2030 se pusieron de acuerdo estos 198 países a partir de septiembre de 2015. Ahora lo que quería era, para el que no conociera esto, es compartir un poco por encima cuáles son estos puntos, estos 17 puntos que mencionan en el vídeo. Bueno, aquí los tenemos, ¿no? Estos son los objetivos sostenibles, que son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género. El punto 6, agua limpia y saneamiento. El punto 7, energía asequible y no contaminante. El punto 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. El punto 11 de los objetivos sostenibles de esta Agenda 2030 es las ciudades y comunicaciones sostenibles. El 12, producción y consumo responsable. Acción por el clima. Vida subterránea, vida en ecosistemas terrestres. El punto 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el punto 17, alianzas para lograr los objetivos. Muy bien, creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en estas cosas que son unos buenos objetivos. Vamos a saludar a Juan. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, pues para cuestionar si realmente existe la nueva realidad, ¿no? O la realidad se renueva todos los días. Y es un término para empezar a nombrar ciclos, ¿no? Ya debatiremos sobre este tema. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida a Inma. ¿Qué tal, Inma? A ver el micrófono. Tienes desactivado el micrófono. Sí, perdón. Buenas tardes. Aquí, a ver, hablar un poquito de la opinión. Y me gusta que estamos a este lado del Atlántico y al otro lado, porque a pesar de que sea muy global, yo creo que hay diferencia por países a la hora de ver los objetivos. Muy bien. Fernando Baena, bienvenido al café. Gracias. Muy feliz de ver a Inmaculada, a Juan, a Gustavo. Yo voy un poco por la propuesta de Juan. Si estamos hablando de un mundo mejor, primero que todo pongamos en tela de juicio qué entendemos por mundo, porque al parecer se está entendiendo por mundo algo parcializado. Yo diría que más bien tenemos 4 mundos que coemergen y no solo un mundo que hay que transformar a través de una agenda en la cual hay unos ciertos supuestos acerca de qué es la realidad y por dónde hay que transformarla. Si nos falta ver alguno de esos 4 mundos, entonces no estamos hablando de un mundo mejor todavía. Muy interesante. Gracias por esta introducción. Ya ahondaremos en ese tema. Y por último presentamos al cuarto tertuliano, Juan Carlos Aldí. Hola, bienvenido. Un gusto estar aquí con Inma, contigo, Gustavo, con Fernando, con Juan, pues un gusto. Y bueno, ya Fernando ya empezaba a dar una introducción, pero yo prefiero esperar a que arranque la charla. Es muy sugestivo el tema y además muy actual y necesitamos pues ser críticos respecto a lo que vemos, a lo que vivimos y a lo que nos dicen que es real o no es real, o qué es lo correcto o no correcto, ¿no? Magnífico. Como apuntó Inma, aquí tenemos de diferentes lugares. De México tenemos a los 2 Juanes, que vienen de allí. Fernando viene de Colombia y Inmaculada de España.
Bueno, vamos a comenzar. Claro, lo primero que sorprende es algo que pues, son 17 puntos en los cuales creo que sería maravilloso que pudiéramos conseguir estos objetivos para el 2030, de aquí 8 años. Esto se acuñó en el 2015, quiere decir que se planeó y se pusieron de acuerdo los países en el 2015. Ya han pasado 7 años y bueno, nos quedan otros 8. Estamos casi en el ecuador de esto, o sea que quizás tendríamos que haber llegado a la mitad de los objetivos aquí, para que esto no se quede como otros tantos objetivos de la ONU y acuerdos entre los G8 y grandes países que luego vemos que no se cumplen, ¿no? En el vídeo apuntaban, quería preguntarte, Juan Carlos, apuntaba que 198 países de 202 o 100. Sí, solo decía que 3 no habían ceñido a este plan, a esta agenda. Se pusieron de acuerdo para conseguir esto, ¿no? Sin embargo, después mencionaba que lo hicieron a través de una consulta de 8 millones de personas de los 7.800 millones de habitantes, ¿no? O más que tenemos, ¿no? Es realmente un objetivo, la gente lo tiene claro esto. ¿Tú crees que se sabe? No, yo creo que no. Yo creo que hay muy poca gente que sabe siquiera que existe esa propuesta. Y respecto a los 198 países, pues todos sabemos cómo funciona un poco la ONU o cualquier organización humana, ¿no? Hay una serie de bloques, hay una serie de hegemonías, y son esas hegemonías las que conducen las negociaciones y normalmente, como buenos seres humanos, solemos ver cada quien por sus intereses y su perspectiva y su manera de entender cada uno. Esos 17 puntos podemos estar de acuerdo en ellos en abstracto, pero en realidad yo no tengo claro qué significa cada uno, es decir, el cómo, en función al para qué, o sea, yo no tengo claro cómo se definieron. Ahora, me queda claro que debe haber un grupo de expertos que se abocó a hacer esas encuestas, a llegar con propuestas, y después la negociación de los grandes grupos hegemónicos, pues llegaron a un documento final que es el que nosotros seguramente es el que conocemos. Por supuesto que hay que partir de algo. O sea, yo también pienso que para este tipo de acuerdos globales hay que partir de algo. Y me parece que un consenso de esa envergadura. Estoy escuchando un ruido, no sé si soy yo o... No sé de quién viene. Alguien puede saber, a ver. Ya desapareció. Silenciar mi micrófono. Silencia tú, Fernando, por favor. Yo tengo mis micrófonos puestos. Ahora. Sí, bueno, activa, Juan Carlos, sí. Por lo visto venía del tuyo, Fernando. Sí, bueno, ya solo para concluir respecto a eso, me parece que es importante llegar a un consenso de inicio, pero después, claro, hay muchas cosas que abordar porque la realidad económica, social, política de México es muy diferente a la norteamericana, muy distinta a la de Nigeria, donde en unos hay algunos temas prioritarios que para otros no son prioritarios, o que para otros no solamente no son prioritarios, sino que no son relevantes, o no son ni siquiera aplicables, como a lo mejor para ciertos países proteger el medio ambiente. Y no hablo de los países pequeños, o sea, a China se le plantea proteger el medio ambiente, o a Estados Unidos, cualquiera de los dos, y depende porque no puedo dañar a mi industria. O sea, hay muchas cosas, pero me parece que es un buen principio, ¿no? Sí, de hecho, a priori da un poco la sensación como que cogieron, incluso con los colores, estáis en el mundo del coach, aquella rueda de la vida, donde están todas las áreas de la vida, y lo han volcado aquí, ¿no? O sea, parece un poco utópico, en lugar de centrarse en unos poquitos y realmente, pues, llevarlos a cabo. Quiero deciros que, bueno, el que quiera participar puede, yo iré haciendo algunas preguntas, pero puede responder la misma pregunta o participar o ampliarlo. Y para los que nos están viendo desde YouTube, que sepáis que a la derecha tenéis un espacio para hacer comentarios sobre lo que vamos comentando aquí y lanzar preguntas que iremos poniendo para poderlas responder, si podemos responder alguna. Fernando, creo que levantaste la mano. Sí, preguntabas si se conoce la Agenda 2030. Estamos a pocos días en Colombia, estamos hablando de que ya estamos a 27 de mayo. En pocos días se hacen elecciones en Colombia y la mayoría de los candidatos a la presidencia están hablando de la Agenda 2030 muchas veces sin ni siquiera mencionar el término. Pero
De hecho, sí, todos esos temas de los que se está hablando allí son temas en los que se está haciendo una propuesta o en las que casi todos los candidatos a la presidencia en Colombia están haciendo propuestas en todas esas áreas. De modo que sí está de algún modo infiltrado la Agenda 2030 en lo que están pensando los líderes políticos, por lo menos en Colombia en este momento. Lo que decía yo al comienzo, que les propondría también como aporte desde el integralismo, es repensar o identificar, hacernos conscientes de que la Agenda 2030 solamente cubre 3/4 partes de la realidad. Es decir, si nosotros ubicamos esos 17 objetivos en una perspectiva integral, nos damos cuenta que hay objetivos que tienen que ver con la salud y el sistema nervioso del individuo, temas de nutrición, temas que tienen que ver con la transformación económica y de todos los sistemas objetivos que la humanidad tiene que mejorar para que haya un mundo mejor. Hay objetivos que tienen que ver con transformaciones culturales, pero el gran olvidado de esta agenda es el cuadrante superior izquierdo, al que llamamos cuadrante de la transformación subjetiva individual. Por eso sería muy interesante que desde el integralismo nosotros abordáramos desde ahí la problemática, por ejemplo, trabajando el tema de los objetivos del desarrollo interior, del que ya empieza a hablarse un poco cada vez más en los ambientes académicos y en Internet. Sobre eso estoy, digamos, un poquito más preparado que sobre los otros temas. No soy economista, no soy politólogo, no soy especialista en el sistema nervioso ni en la fisiología humana, pero lo que nos concierne mucho a nosotros, creo yo, es denunciar que hay una parcialidad en la forma como se está presentando la idea de una transformación para un mundo mejor, porque cualquiera de las dimensiones de la realidad que sea descuidada en un proyecto de transformación hace que las otras 3 patas de la mesa queden cojas. Es decir, la mesa tiene que tener 4 patas. Y si estamos olvidando la transformación interior, estamos olvidando un área fundamental del cambio hacia un siglo XXI capaz de solucionar realmente todos sus problemas. Sí, muy interesante. Ahora quería compartir lo que son los objetivos de desarrollo interior que mencionaste ahora, Fernando, para recordar toda esa parte, porque como bien dices, todos los objetivos de desarrollo sostenible hablan de los cuadrantes exteriores, y estos aquí, que es el punto 1, es ser, relación consigo, la relación con uno mismo. El punto 2 de los objetivos de desarrollo interior es el pensar, las aptitudes, o sea, desarrollar las aptitudes cognitivas. El punto 3 nos habla de desarrollar, relacionar, el cuidado entre las personas y el cuidado del mundo. El objetivo 4 del desarrollo interior es colaborar, tenemos actitudes sociales, con lo cual aquí podríamos estar hablando, bueno, ya no solo individual, los 2 anteriores, relacionar y colaborar, serían de los cuadrantes inferiores, y actuar para impulsar el cambio. Pero es cierto que estos objetivos no se hablan. Sí, bueno. A mí me parece que es natural que así sea. Yo creo que el trabajo de esta propuesta tiene que ver en los ámbitos colectivos, no tiene que ver tanto en el ámbito personal, y me parece que también ahí entra en juego la responsabilidad. O sea, yo creo que si se cumpliesen estos objetivos, lo que pondrían es una muy buena cancha para que después nosotros como personas juguemos el partido. Y yo creo que el objetivo de esto es hacer un buen estadio, ¿no? Y después ya cada jugador va a explorar más calidad, menos calidad, más creatividad, va a ser un defensa que va a dar patadas, otro va a ser un gran portero. Y ahí es donde también viene la parte que participa el individuo, porque entonces realmente, o sea, a mí, por ejemplo, me genera un poco de conflicto. Por un lado, se busca una gobernanza global, pero no queda claro bajo qué esquema, bajo qué argumentos, cuáles son los parámetros. Y por otro lado, se pide la participación. Una de las mujeres que participaban en el video decía que no se estaba considerando la opinión de la gente, que una encuesta de 8 millones de personas no era significativa. Y a mí me parece que es muy significativa, pero no dice las 7.500 millones de opiniones, porque entonces
no hay forma de ponernos de acuerdo jamás en la historia. Entonces yo creo que ahí hay un equilibrio y no me parece, o sea, sí están excluidos, o sea, tiene razón Fernando en lo que comenta, pero me parece que están excluidos un poco, no sé si a propósito, pero me parece que en los desarrollos colectivos es un poco natural que eso ocurra. Bueno, Juan, levantaste la mano. Sí, pues comentando un poquito en el ejemplo que daba Juan Carlos sobre el estadio y el partido, creo que ahorita estamos en la fase de las patadas, ¿no? Porque finalmente en todos los 17 objetivos que se pusieron para generar un estadio en el que podamos participar, ha habido avances importantes. Yo, de acuerdo un poquito con Fernando también, creo que lo que yo observo es que la tecnología ha superado al nivel de desarrollo de la conciencia del colectivo y del individual, ¿no? Entonces, en ese desfase, en esa brecha que hay en el desarrollo de la conciencia de las personas que están desarrollando estos posibles cambios para crear el estadio que dice Juan Carlos, pues estamos viendo que la desigualdad, las limitaciones en la educación o no educación integral, el tema político, que es un factor que descompone todo lo que es el estadio que está construyendo, pues está generando una serie de choques y conflictos que ahorita estamos en esa fase de la polvareda por las patadas, porque no se ve claro hacia dónde vamos a emigrar como sociedad cuando no tenemos claro en qué nos queremos convertir como individuos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no estamos preparados para las nuevas condiciones laborales que hoy se están dando. Ni siquiera los muchachos que están saliendo de las universidades tienen las competencias que hoy necesitan. Se habla de un rezago en las empresas de más de 30 años con respecto a las habilidades de gestión que necesitan hoy los empresarios. Pues para personas como nosotros es una oportunidad de seguir activos y actualizados en el sistema y poder seguir sobreviviendo a esta nueva realidad que como tal no la veo, sino más bien creo que es una realidad que evoluciona más rápido que nosotros, ¿no? Por las herramientas básicamente tecnológicas. Y sí, yo empezaría tomando el tema desde la educación, que es uno de los temas más lastimados, ¿no? ¿Por qué? Porque en la educación es la formación integral de la persona. Y la educación que hay, al menos en mi país, en México, no es así. Y estamos viendo una pugna entre los países que buscan que sean democráticos, pero llevando el control, entre los países que se van hacia el populismo socialista, como es el caso de México y otros países de América Latina, y con los países que pues, todavía siguen con culturas de invasión, ¿no? Como lo estamos viendo en Ucrania. Y me gustaría escuchar a Inma. Bueno, yo me ha encantado como planteamiento, estoy totalmente de acuerdo que hay que empezar por algo, por un marco para empezar a trabajar para conseguir esta sostenibilidad a 10 años. No quiero ser descreída tanto como era Cristina en el vídeo, pero verdaderamente ahora mismo estamos en un momento de una inflación tan grande, con una desigualdad tan grande en la economía, que el acceso, como dice claramente aquí, a una energía limpia y sostenible es casi imposible. Estamos en unos precios que han empobrecido a las familias para no poder acceder a muchas cosas. Y han pasado 2 años desde que se hizo ese reportaje. Creo que es el marco precioso, estoy totalmente de acuerdo con él como objetivo para ir hacia adelante y para empezar a trabajar. Lo que no sé, de verdad, es cómo podemos hacer para poderlo llevar a término sin que los depredadores que tenemos dentro, da lo mismo que sean grandes grupos que el humano en sí, no quieran sacar partido de todo esto, ¿no? Eso es lo que más miedo me da, por decirlo de alguna manera. Lo he visto ahora, hay un pensamiento único, por ejemplo, habla de un ministerio de la salud. Pues yo gracias a la pandemia resulta que me he dado cuenta que no me gustaría que hubiera un ministerio de la salud mundial, porque a lo mejor tengo ideas y criterios propios y me están obligando a tomar medidas con las que no estoy de acuerdo. Ya no me meto con educación o cómo se cuidaría el medio ambiente. Pero sí es cierto, yo recuerdo, como paisajista que soy,
en los años 80 no existía el Ministerio de Medio Ambiente. Y gracias a un gobierno que en un momento determinado conservador en España, fue la primera vez que tuvimos ese ministerio. Y a partir se luchó mucho por conseguirlo. Quiero decir que siempre vamos dando pasos de progreso. Yo creo en la humanidad y siempre progresamos. Pero entregarlo ahora, en este momento, a un gobierno mundial, le tengo un poco de miedo gracias a los resultados de lo que he visto en la pandemia. Fernando. Yo, quería discrepar un momentico sobre el tema de esto no es necesario que lo conversen en las Naciones Unidas, esto del desarrollo interior. Quería discrepar un poquito. Yo creo que lo que hay que hacer es precisamente posicionar los 4 cuadrantes como igual de importantes todos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Es decir, la agenda verde, la agenda ecológica no estaba en las plataformas políticas ni se discutía sobre esa temática en las Naciones Unidas hace 50 años. Lo que hizo que se posicionara la agenda verde y el tema ecoambiental en las Naciones Unidas fue que nacieron partidos políticos en Europa que estaban hablando de la agenda ecológica, nació el Partido Verde y fue el Partido Verde el que impuso en la agenda mundial que se hablara de medio ambiente. Yo creo que es un poco lo mismo lo que deberíamos estar haciendo los que creemos en caminos de desarrollo interior, de transformación humana, de transformación educativa y de vida espiritual. Y es posicionar la temática del desarrollo personal y del desarrollo interior como una problemática tan importante como la problemática exterior. Y en esa medida me parece muy interesante lo que hizo India. No sé cómo se llama el nombre en este momento, pero en India hay un ministerio relacionado con la vida interior. Hay un ministerio. O sea, es un ministerio al mismo nivel de los otros ministerios de gobierno en la India que tiene que ver con la transformación interior del ser humano. Más bien yo propondría que esta temática del desarrollo interior, de la elevación de la conciencia y de la elevación de los niveles del desarrollo pasara a la agenda que se discuta en esas grandes organizaciones. Cosa que podría ser un poquito quijotesca, sí, pero también era quijotesco que se hablara de medio ambiente hace, no sé, 70 años en las Naciones Unidas. Bueno, 70 sí, 60 años en las Naciones Unidas. No sé cómo les suena eso. Sí, yo quería introducir un tema más que creo que es importante, que lo decía en el vídeo Cristina, que el 75% del Producto Bruto Mundial está en manos de muy pocos grupos de poder, ¿no? Vanguard Group, BlackRock, Bill Gates, empresas las tecnológicas, no lo menciona ahí, pero seguro que las farmacéuticas y empresas de armamento también entran dentro de estos grandes grupos de poder. Ahora, la pregunta que quiero lanzar, nosotros cada 4 o 6 años, según el país, votamos a nuestros políticos. ¿Es el poder político el que tiene la posibilidad de cambiar? Sabemos que está, bueno, el legislativo, el judicial. ¿Realmente son los políticos los que tienen posibilidad de cambiar o tendríamos que empezar a votar a las empresas económicas que son las que después, al fin y al cabo, los políticos se deben a ellos? ¿Qué pensáis? No, claramente el poder económico, es decir, no es un poder único, pero es un poder hegemónico. O sea, de entrada, si un ciudadano quiere hacerle llegar al gobierno su necesidad, es casi imposible. O bueno, lo puedes hacer, pero no, o sea, mandas una queja o lo que sea y no va a pasar absolutamente nada. Pero si un gran empresario tiene una inquietud, sí la puede hacer llegar directamente a la oficina de un presidente. Entonces, ya hay un desequilibrio total. Por otro lado, la democracia está convertida en un aspecto que tiene que ver con el dinero. O sea, gana el candidato que tiene una campaña más cara en muchos casos. Entonces, ya está comprometido, o sea, el dinero opera en todos los ámbitos en este momento. Creo que sí hay un desequilibrio muy fuerte y que el ámbito económico manda, lo vimos en la pandemia. O sea, la preocupación era la economía. ¿Qué íbamos a hacer con la economía? Entonces, me parece que no es, ni estoy diciendo que sea un error o un acierto, simplemente el mundo fue hacia ahí y si queremos llevarlo a un nivel más justo, en lugar de que el mundo trabaje para la economía,
La economía, puesto que es una creación humana, debía de trabajar para el ser humano. En este momento la economía está por delante de la necesidad humana y me parece que hay que invertir los términos sin despreciar la economía, que es muy importante, ¿no? Juan. Bueno, sí, los políticos no nos van a ayudar a mejorar el mundo. O sea, la historia de la humanidad recurrentemente nos explica que la forma de impactar negativamente al mundo es por los políticos, no son la solución. Los grandes grupos de poder sí pueden, ¿no? Fíjate que los empresarios, hay un estudio muy interesante que, partiendo del principio de que el empresario es abusivo y el peor empresario posible, si los peores empresarios siguieran trabajando con sus prácticas terribles de los empresarios abusivos, para el 2050 ya no habría pobreza ni hambre en el mundo, ¿no? Entonces, yo no defiendo a los empresarios como tal. De hecho, prefiero trabajar en la transformación de un empresario consciente que tenga otro tipo de valores, propósitos y éticas, pero aún el peor empresario es mejor que el mejor político. El cambio en la sociedad va a necesitar darse desde los ciudadanos, porque finalmente el poder político está coludido con un poder económico y al menos en México, con la mafia que tiene que ver con el narcotráfico. Por ejemplo, no hay presidente municipal, no digamos gobernador o presidente de la República, que pueda estar en ese cargo sin permiso de los grupos narcotraficantes. ¿Por qué? Porque están aliados, ¿no? Y creo que esto pasa está haciéndose una forma de vivir de muchas partes de América Latina, como Venezuela, como lo pasó Colombia, no sé si ya lo hayan superado, como Cuba. Entonces, esta parte idealista del socialismo en realidad no es tal, no existe. Yo sí creo que el poder de transformación está a partir de trabajar de mejor manera con el poder económico, que genera riqueza, que genera trabajo, que genera la posibilidad de hacer proyectos que te pueden llevar a la luna, ¿no? Nada más para complementar, es decir, mi comentario no es en pro de ningún socialismo y de ninguna ideología en específico. Yo vengo de una familia de empresarios y yo he sido empresario la mayor parte de mi vida. Pero yo hablo, por ejemplo, me mencionas a los narcotraficantes. Los narcotraficantes no son lo que son porque son narcotraficantes, son lo que son porque tienen dinero y porque son capaces. En el caso específico de México, estamos ya en un nivel que no sé si Colombia ya lo vivió y lo superó o siguen padeciéndolo, pero hoy en día los grupos de narcotráfico ponen a los presidentes municipales, ponen a los gobernadores. Entonces, tienen poder político directo, real, pero no porque sean narcotraficantes, porque tienen capitales ilimitados para comprar armamento, para comprar políticos, para comprar su propia seguridad y demás. Entonces, la mala distribución del dinero, porque cuando yo hablo yo sí separaría el empresario que se levanta cada día y va a su empresa, ya sea una tienda, ya sea una fábrica pequeña, y que arriesga su patrimonio para hacer negocio, pero al mismo tiempo da trabajo, pero al mismo tiempo forma parte del grupo social. Eso es una cosa. Otra es el especulador que tiene muchísimo dinero y que que simplemente para mantener el poder y para acrecentar ese patrimonio, manipula el poder político, manipula el poder económico, manipula las ONGs hay muchísimos ejemplos de ONGs patrocinadas por un interés específico. Y claro, disfrazada de una ONG, parece que tiene una muy buena intención, pero están influyendo también en el beneficio del que pone el dinero. Entonces, ese era como yo sí lo separaría, el empresario que todos los días se la rifa, como diríamos en México, contra el que se sienta en un escritorio, levanta el teléfono y le contesta el presidente. Son dos niveles muy distintos. Y el narcotráfico se parece más al segundo que al primero. ¿No crees que deberíamos... Ay, perdón, Fernando. No, sigue, Inmaculada. Tener unas administraciones fuertes que no tengan que ver tanto como que los políticos fueran simplemente los gestores en cada momento cambiando de colores. Los gestores, buenos gestores de esa administración, pero para ahora mismo no tenemos no lo sé en vuestros países,
pero las administraciones realmente no son fuertes, porque están constantemente cambiando en función de los partidos que gobiernan y que legislan. Y si la legislación va en función de los colores, estamos un poco que no vamos a ir adelante. Para mí sería lo principal tener una administración fuerte y que gobierne quien gobierne esté en esas normas, ¿no? Esté dentro de unos marcos de acuerdo a, por ejemplo, estas leyes que estamos queriendo ver ahora mismo, ¿no? Este marco. Bueno, si ya tenemos claros que esos son los venenos, como dirían los budistas, pensemos en los antídotos. Hay antídotos espirituales, hay antídotos psicológicos. ¿Por qué no estamos más empoderados en las instituciones sociales en las que estamos? Porque tenemos un papel de menor empoderamiento, porque no creemos en el poder de la transformación interior, porque no pensamos que la transformación educativa, no terminamos de creernos que la transformación interior como fundamento esencial de la transformación educativa, porque la transformación educativa no se basa principalmente en preparar personas para el empleo, sino en darles las herramientas espirituales que necesitan. Si creyéramos en eso lo suficiente, tendríamos con seguridad un mayor nivel de participación social y política. Ahorita estaba averiguando lo que les dije sobre India, se llama Ministerio del Yoga, y es para promover el yoga y el ayurveda. Bueno, podríamos crear un ministerio del desarrollo interior, un ministerio de la transformación interior. Suena ridículo, suena chistoso, suena hilarante, como puede sonar chistoso que en la India haya un ministerio del yoga y de la suena muy curioso, pero sí debería formar parte de las políticas públicas la transformación del individuo, teniendo en cuenta que los antídotos para esos venenos son ser personas más sencillas, estar más felices con lo que tenemos, depender menos de los apegos económicos y finalmente encontrar la felicidad adentro más que afuera, porque lo que nos vuelve ambiciosos, codiciosos, avaros y en últimas malas personas, pues es que buscamos la felicidad a través de los medios incorrectos. De alguna manera tenemos que posicionar el desarrollo interior en las políticas públicas para que esto cale lo suficiente en los ámbitos educativos y haya una transformación valorativa. Si no hacemos esos cambios en nuestros valores a través de nuestras prácticas vitales integrales, a través de nuestros procesos de evolución personal, pues no tendremos de aquí a 100, 200 o 300 años un mundo mejor. Y esto, claro, es clarísimo que no estamos hablando de cambiar el mundo en 10 años, ni en 15, ni en 30. Estos procesos toman tiempo, pero hay que comenzarlos en algún momento. No sé si estoy demasiado salido del tema. Lo que preguntaba ahorita Juan Carlos, sí, en Colombia nos sigue influyendo mucho. Los dineros del narcotráfico nos siguen influyendo profundamente. Colombia está polarizada básicamente porque hay un gran sector de la población que se alió con el narcotráfico y que adquirió poder político. Eso es lo que nos tiene en este momento gravemente afectados. No tan álgidamente afectados como en México, pero sí lo estamos. En relación a esto, Fernando, creo que podemos pasar en esa parte. Hemos planteado un poco todos, como decías tú, cuál es el problema, cuál es el veneno, y pasemos a esa parte, a hablar un poquito como qué pensamos cada uno de cuál puede ser la solución. Dado que también estamos en el Club PIB, que estamos muy centrados en la parte práctica y en no centrarnos en el problema, sino poner nuestra atención en eso, ¿no? Había una frase que decía que, no me acuerdo el nombre del psicólogo, que el 80% de la población no es capaz de enfrentarse por un problema ético o por un problema psicológico a la autoridad, o sea, al pensamiento único, al pensamiento mayoritario, ¿no? Punto 1. Teniendo en cuenta que los medios de comunicación, el 75%, bueno, aquí en España está entre el 80 y el 90%, están controlados por grandes grupos, Washington Post, y detrás, si miras atrás, pues hay potenciados detrás de esto. Esto quiere decir que para mí es una cosa que me alarma mucho, y quería poner en la mesa, la idea de la democracia, y quizás esto podríamos dedicar otro capítulo hablar sobre democracia, está basado en la votación de la mayoría.
pero si la mayoría no tienen poder de ponerse en contra de la opinión mayoritaria, y la opinión mayoritaria está formada por los medios de comunicación que pertenecen a pequeños lobbies, nos encontramos que al final pues, la votación de la mayoría no tiene validez, o es relativamente fácil para estos grandes grupos de poder que controlan los medios controlar eso, ¿no? Por eso suscribo lo que decía Fernando de la importancia de los objetivos de desarrollo interior, y estaba mirando el punto 2, que es el pensar y actitudes cognitivas. Luego lo desarrollan cada uno en 5 puntos. Y el punto 1 del 2, digamos el 2.1, es el pensamiento crítico, ¿no? Ese creo que es un pensamiento que habría que trabajar, o sea, aprender a pensar independientemente de lo que los medios de comunicación nos informen, que ya sabemos que muchas veces son medios de desinformación, simplemente por guiar, o sea, yendo a sus propios intereses de las personas que están y pagan eso, ¿no? Que dejo la palabra a otro. Sí, Juan. Bueno, hablando un poquito de las soluciones y alimentando un poquito lo que Fernando dice que es algo idealista, no lo es tanto. En Bután miden el modelo de desarrollo es por el Producto Interno de la Felicidad, no se miden por el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Como yo entiendo el proceso de transformación para cambiar una situación como la que vivimos, ¿no? Es del individual a lo colectivo y del interior al exterior, hablando en términos del modelo que conocemos, del modelo integral. ¿Cómo empezaron las grandes transformaciones históricas, incluso de los líderes espirituales? Con pequeños grupos, ¿no? Entonces estos pequeños grupos van impactando otros pequeños grupos y esas células van creando una sociedad, una comunidad, una forma diferente de vida. Y esto es lo que hace que el político cambie, porque finalmente cuando son pocos, ¿no? Cuando es minoría la que está inconforme, pues ellos siguen imponiendo sus ideas, sus ideologías y sus voluntades. Cuando estos grupos van creciendo y van tomando fuerza para bien o para mal, pues son los que dirigen y los que ponen el rumbo, ¿no? O la tendencia. Entonces, yo creo que esto que estamos haciendo ahorita, hace algunos años sería impensable, ¿no? Hablar con un colombiano, 2 españoles y un amigo en México que está en otra ciudad, pues no sería algo posible, ¿no? Entonces, hoy este tipo de ejercicios están abonando a lo que otra gente está haciendo también, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, trabajar de lo individual a lo colectivo, del interior al exterior, porque el único cambio posible es el propio. Y mira que nos cuesta trabajo, ¿no? Estamos en ese proceso y son muchos los que lo intentan y pocos los que lo van logrando. Entonces, en ese sentido, si vamos creando las zangas, si vamos creando esos grupos de soporte y de apoyo de nuestro propio cambio en lo particular, vamos a ir generando ese cambio en la parte social, ¿no? Yo por mi parte, es decir, me suena bien el tema de que parte del individuo y el trabajo individual, pero, o sea, y evidentemente es cierto en una medida, pero me parece que la cosa va más allá, porque en cada uno de los países la situación de partida es distinta. Es decir, aquí hablamos de desarrollarnos, hablamos de mejorar, hablamos de como si ya todos supiéramos qué sigue y como si en todos lados siguiera lo mismo. Pero la realidad de hoy de México es, y los problemas, los desafíos, los conflictos son radicalmente distintos a los de España, muy distintos a los de Colombia, muy diferentes a los de muchos otros países. Entonces, eso hace que las medidas específicas, obviamente incluso el desarrollo individual es interior, es distinto dependiendo del nivel en el que estés. Entonces, cuando hablamos de nivel de desarrollo interior, pues se oye bien, tengo que estar de acuerdo porque es lo que sigue, pero no es lo mismo el desarrollo interior para una persona que para otra, y no se refleja en las mismas conductas el desarrollo interior de un individuo en un cierto nivel que el desarrollo interior de un individuo en otro nivel. Entonces eso ni siquiera generaría una cosa
está bien, me parece que sí o sea, sí hay que hacer eso también, hay que alentarlo, pero creo que sí hay ciertos parámetros generales colectivos, porque al final somos seres sociales y vivimos en sociedad, donde sí la institucionalización de ciertos valores, donde ya no dependa de si llega un presidente que se le ocurrió A, o se le ocurrió B, o se le ocurrió C, o si un día uno sale más corrupto que el otro. No, yo creo que en un país como México, si me preguntaras cuál es el siguiente paso, institucionalizar, generar hábitos, generar costumbres, generar que las instituciones de gobierno, si hablamos del tema político, tengan un funcionamiento claro, gobierne quien gobierne, que haya que si hay un plan nacional de desarrollo, lo haya a 10, a 15, a 20, a 30 años, sin importar quién gobierne. O sea, yo sí me iría a institucionalizar y después sí que o sea, generar el estadio, pues. O sea, es que así, yo lo siento, insisto, les tengo que dar la razón porque comprendo que es así, que sí necesitamos cada quien desarrollarnos y complementar ese cuadrante que en estos planes globales está ignorado. No puedo negar que es así, pero si yo tuviese que decir cuál es el siguiente paso, hay que generar una estructura, o sea, hay que solidificar lo que cada nación tenga y mejorarlo a partir de donde está, porque si no, pues podemos decir cosas bonitas, cosas que serían atrayentes, pero que no estoy seguro que se puedan concretar con facilidad, porque no tenemos el mismo piso y porque la homogeneidad de cada nación hace que lo que hay que decir, desarrollémonos interiormente, significa cosas radicalmente distintas. Entonces, no quiero estar en desacuerdo porque no podría, porque tienen razón, pero lo matizaría por ahí. Creo que además de eso sí hace falta instituciones sociales que permanezcan en el tiempo y que no dependan de dónde vengan los vientos, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Ahora, los individuos son los que forman parte de esas instituciones sociales, porque la sociedad es el reflejo del individuo y también cada uno de nosotros como individuos es el reflejo de su sociedad. Por lo tanto, volvemos al tema de qué es lo primero, si la gallina o el huevo, y ya tenemos claro que la coemergencia de los 4 cuadrantes es coemergencia y que no podemos absolutizar ni darle demasiada importancia a uno de los cuadrantes por encima de los otros 3, porque los 4 son coemergentes. Y ahí es donde siempre nos encontramos con el tema de dónde invertir los recursos, porque los recursos no son infinitos para hacer proyectos de cambio en los 4 cuadrantes. Entonces ahí tienes toda la razón, Juan Carlos, porque tenemos que decidir cuál es el primer paso, es decir, a cuál de esos cuadrantes le invertimos el cambio social primero, a cuál le apostamos, porque al final cada uno de los 4 cuadrantes quiere ser el Joker que salve la partida, que nos deje tener una buena mano, pero ya le hemos jugado bastante a que el Joker es el cambio social, a que el Joker es el cambio cultural y a que el Joker es el cambio de las estructuras objetivas externas. Juguemos del Joker al cambio interior, que es el Joker que hasta ahora no le hemos juzgado mucho. En Colombia hay una crisis de valores profunda como la hay en México, que tiene que ver con la deshonestidad fundamental de los espacios políticos, que no está haciendo, y ese veneno no está recibiendo su antídoto en la educación de la honestidad, en la educación de la integridad, en la educación de la felicidad interior, que creo yo nunca dejará de ser un buen antídoto contra la búsqueda externa de la felicidad en el poder, el dinero, el placer y el aplauso social, que es lo que persiguen los políticos y lo que persiguen los mafiosos. Me gustaría poner un ejemplo que me viene ahorita a lo mejor no lo digo con demasiada precisión, pero el ejemplo es lo que me parece valioso. Durante muchos años, cuando moría un papa, los cónclaves duraban años porque mandaban mensajes, venían mensajes, obispos iban, obispos venían. ¿Cómo resolvieron eso? Todos los cardenales encerrados hasta que haya papa. ¿Y saben qué pasó? Que hubo papa. No pasaban años para que hubiera papa. O sea, generaron una norma institucional que favorecía que ese objetivo específico, que era, ya que muera un papa, ¿cómo escogemos al siguiente?, se resolvió en contra de, pues se metían ahí y, ok, aquí quedan encerrados y no pueden salir hasta que escojan un papa. Y entonces lo escogían. Mientras que en el modelo previo, que cada quien opinaba, que cada quien decía, que jalaban los hilos, que mensajeros iban, mensajeros venían, pasaban años sin que hubiera papa. Y ahí de repente en 15 días había un papa. Es un ejemplo institucional de institucionalizar algo que al final
te lleva a un resultado específico y después sí desarrolla, reza, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se pueden combinar las dos, pero la institucionalidad creo que si se piensa bien y se ejecuta, sí genera resultados. Y luego además, otra cosa, es que hay una tendencia del ser humano a la evolución, a la mejora. Y yo creo que eso no lo podemos dejar de lado. Que dentro de todo esto negativo que tenemos alrededor de depredación y de veneno, como dice Fernando, hay un patrón, lo decías en el último escrito, además tú, Juan Carlos, ¿no? Esos órdenes que hay detrás, que no vemos, pero que están ahí apoyando. Así que a mí me parece que el marco 2030 es como si hubiéramos podido abrir una ventanita para ver un mundo mejor. Solamente con eso y tirar para adelante. Y es como un marco, pero indudablemente necesitamos unas instituciones o institucionalizar unas acciones. Fíjate que yo como lo veo es que los 17 objetivos no es el estadio, son las líneas de la cancha. El estadio se va a construir si la cancha funcionó para lo que fue hecha. Y veo que estamos lejos todavía de acabar de pintar la cancha. ¿Cómo se puede lograr el cambio desde mi opinión o perspectiva? Una persona del mismo nivel no puede ayudar a otra persona del mismo nivel de desarrollo. Entonces, según entiendo yo, cuando menos una persona de 1 o 2 niveles más de desarrollo es el que puede jalar a los que vienen empujando, buscando esa evolución natural que comenta Inma. Entonces, yo creo que ese es nuestro trabajo. O sea, a nosotros nos quedan tal vez 20, 30 años, no sé, el promedio de vida. ¿Y en qué podemos colaborar para que a lo mejor no nos toca ver el estadio, pero nos toca ver la cancha totalmente pintada? Nos toca preparar a las personas para que evolucionen más rápido en lo que a nosotros nos ha costado tantos años, como el ejemplo de los papas. O sea, nosotros estamos evolucionando más rápido en los últimos 10 años que en los primeros 30 que tuvimos en nuestra práctica profesional, la que haya sido. Entonces, esa vocación natural que tenemos a la evolución y ese gusto por seguir avanzando, los muchachos ya lo traen. Necesitan nada más que la semilla esté bien plantada, ¿no? Necesitan nada más que su rumbo tenga un propósito o tenga una línea hacia dónde ir construyendo la siguiente vida que ellos van a dejar. Y yo creo que en esa parte a mí no me agobia tanto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y nuestra chamba es seguir evolucionando en lo personal y seguir impactando a los pequeños grupos con los que cada uno trabajamos. Porque eso es lo que después va a hacer las instituciones. En México nos costó muchos años crear instituciones fuertes. Eran muy malas, pero es lo que había. Ahorita tenemos una ideología diferente que está tratando de acabar con eso malo que había, pero no está haciendo algo mejor. Entonces, el proceso institucional es una vez que mejoramos el proceso individual. Y yo creo que los líderes que busca Juan Carlos o que a los que nos referimos son los que nos van a ayudar a llevar a mejores personas que puedan crear algo que probablemente nosotros ya no vamos a ver, ¿no? Y vamos a sobrevivir en medio del narcotráfico, en medio de la hambruna, en medio de la guerra de Ucrania. Vamos a seguir sobreviviendo porque sí somos muy estúpidos en el promedio como humanidad, pero no tanto como para matarnos a nosotros mismos, pareciera, ¿no? No hay que dudar, nos puede sorprender la realidad, pero yo creo que a pesar de todo hay posibilidades de seguir evolucionando. Sería muy interesante, Gustavo, que hiciéramos un café sobre los objetivos del desarrollo interior, porque son bien interesantes. Bueno, yo tengo algunas críticas también a esos objetivos, pero sería interesante un café solamente trabajando la temática de esos objetivos, así como la hemos hecho alrededor de los objetivos de la Agenda 3030. Sí, seguro. Quizás una cosa que se me ocurre a mí es un poco la ridiculez que tiene estos objetivos. O sea, si nos fijamos, el fin de la pobreza, plantearlo para el 2030, cuando quedan ya 8 años, o hambre cero, cuando no se ha hecho nada, o sea, en los últimos 7 años para avanzar esto, es un poco ridículo, infantil, o sea, como, no sé, que al final nadie se lo cree y es más de lo mismo, ¿no? Y más cuando los políticos no tienen un control y la ciudadanía menos todavía. Y luego las empresas
las macroempresas que podrían tener control. Una de las cosas que a mí me sorprendió en la pandemia fue que, y se hablaba de las personas que en otro momento, los investigadores que dieron su vacuna gratuita, y yo pensé que se iban a poner de acuerdo en una situación de emergencia como la que vivimos en el COVID, se iban a poner de acuerdo para pedirle a los políticos, a Pfizer y a Moderna, que dieran su vacuna gratuita, que menos que darlo, o al menos que se le pagara el coste de la investigación, pero que no se lucraran de una situación como esa. Pensemos que en España se administraron 100.000 vacunas a 20 euros cada vacuna, son pues 2.000 millones de euros, que el 80% se la llevó Pfizer y otro poquito Moderna, ¿no? O sea, esos millones que ganó esa empresa, ¿bajo qué? O sea, ¿qué retribución hacen a la sociedad? O sea, todo ese aporte que no se investigó, no se auditó de cuánto les costó realmente y cuál es el beneficio, ¿no? O sea, que aún teniendo estos objetivos aquí, pobreza cero, se dio la vacuna gratuita a África o a países latinoamericanos, asiáticos que están con más dificultad. Pues no, o sea, entonces, ¿hasta qué punto vamos a esperar que estos grandes lobbies hagan estas acciones que son los que en realidad pueden hacerlo, ¿no? Así que en ese lado, y quizás otro punto, por poner la visión integral, tenemos que recordar que el 75% de la población está en un nivel ámbar. El nivel ámbar es que se pelean entre sí, o sea, me asocio con los que son de mi etnia y los otros son enemigos. Con lo cual, esperar que se acabe la pobreza, que se acabe el hambre, ¿bajo qué punto? O sea, si los mismos lobbies que están ahí arriba están en nivel ámbar y no les interesa eso, es su tribu, su familia y su potencial de dinero, ¿no? Así que todavía, incluso, y el siguiente nivel ya sabemos nosotros que no podemos pasarlos del nivel ámbar a ese 75% a un nivel verde más igualitario, como plantea aquí el punto 10, que es reducción de las desigualdades. O sea, tendrán que pasar antes por el nivel racional, con todo el trabajo que lleva ese 75% de la población, como si lo supiéramos hacer, pero aún sabiéndolo hacer, pasa al nivel racional, que el nivel racional, el nivel naranja, también es competitivo. O sea, ya se abre un poco más, ya no es su propia etnia, con gente que piensa como él se juntan, es la importancia del yo, del individuo, pero también es competitivo y va a barrer para sí mismo, ¿no? Con lo cual, vemos que aquí hay una completa desafección, desconocimiento de una visión real del ser humano y del desarrollo del ser humano, y menos plantearlo para el 2030, ¿no? Esos objetivos tan ambiciosos. ¿Con cuál de las inteligencias se están diseñando esas agendas? Obviamente el diseño de ese tipo de agendas pues es un producto de la actividad intelectual cognitiva, es muy de la inteligencia cognitiva. Es desde la inteligencia cognitiva que se está pretendiendo buscar un mundo más compasivo, un mundo más igualitario, pero un mundo más compasivo y un mundo más igualitario no son objetivos importantes para la inteligencia cognitiva, son importantes para la inteligencia espiritual, son importantes para la inteligencia interpersonal o intrapersonal. Sin ese desarrollo del corazón, lo que pasa con esas agendas es que se convierten en buenos propósitos que, como tú mismo señalas, Gustavo, se van mostrando ridículos porque la voluntad de los pueblos no procede de la inteligencia cognitiva de sus dirigentes, procede de la inteligencia espiritual de sus dirigentes. Y los dirigentes no tendrán inteligencia espiritual, no figurarán como personas líderes de su sociedad, si no encuentran los votantes que tengan la inteligencia espiritual como para identificarlos. Los votantes, teniendo un bajo nivel de inteligencia espiritual, no buscan líderes que tengan un alto nivel de inteligencia espiritual. Muy interesante. Y vamos acabando, si acaso los que faltan de hablar, Juan, Inma y Juan Carlos, pues comentar algo como para cerrar, sobre todo en la línea de intentar buscar soluciones en ese ámbito. ¿Quieres? Ve primero si quieres, Inma. Estaba leyendo a Peterson hoy, que dice que el hombre ha evolucionado en los últimos 50 años a nivel de cuerpo,
de conseguir cosas con el cuerpo, que me parece mucho más difícil que todo lo que es cognitivo, yo creo que los artículos estos están más puestos en ética que en cognitivo. Creo que tienen mucha ética, o por lo menos lo pretenden. Decía que hemos avanzado tanto a nivel físico, que las cosas que se hacían en los Juegos Olímpicos hace 40 años no tienen nada que ver con las que se pueden conseguir hoy. Porque lo de hoy, si lo hubieran visto hace 40 años, pensarían que es sobrehumano. Pues yo creo que si el cuerpo, que cuesta muchísimo más de transformar, se ha transformado a unos niveles que no podemos dar crédito, creo que la ética humana, que el desarrollo evolutivo humano, también puede hacer un gran progreso. Por el medio que dice Fernando, por el medio que haya de evolutivo del ser humano. Por alguna razón, creo que hay que tener un marco, hay que tener una buena institución y que vamos a salir. Porque Aurobindo hablaba en el ideal de la vida humana de que verdaderamente debería haber una gobernanza única mundial, pero que no la vamos a conseguir si no es con mucho dolor. O sea, es decir, que primero tenemos que acabar con todas las desigualdades y con todas las depredaciones por medio. ¿Cómo? No lo sé. Con dolor, no lo sé. Pero que es una aspiración, es posible. Gracias, Emma. Los que nos están viendo, invitarles, ahora mientras participan las dos últimas personas, que hagan alguna pregunta o comentario. Si están interesados. Yo de mi parte reafirmo lo ya dicho, tanto para el desarrollo individual como el colectivo. O sea, lo que para lo colectivo es la institucionalidad, para el individuo es la práctica. Y ustedes, Gustavo, están muy centrados en la práctica y me parece que el desarrollo espiritual no se logra leyendo a un extraordinario texto, que sí, o sea, es decir, es una puerta, pero realmente el desarrollo se consigue con el hábito y con la práctica, que es el equivalente en lo colectivo a que las instituciones funcionen de una manera organizada y de que tengan protocolos y de que tengan sistemas que se repliquen, esté quien esté. Y lo mismo, si yo me propongo meditar todos los días, tenga ganas, no tenga ganas, esté con mejor humor, con peor humor, lo que tengo que hacer es sentarme. Y me parece que de ahí es donde se construye, o sea, depende de dónde esté cada quien y yo sí daría mucho énfasis ya en el desarrollo individual, en plantearse prácticas y llevarlas a cabo, ¿no? O sea, me parece que ese es el camino, al menos que para mí ha sido. No siempre es cómodo, no siempre hay ganas, no siempre hay disposición, pero si nos hemos generado una autoestructura que es la práctica, el ejecutarla y cumplirla es el camino más directo a dar esos pasos, ¿no? Ese es mi... Sí, bueno, yo cierro diciendo que también soy optimista como Inma. Yo creo que estamos viendo nada más lo que tenemos enfrente, pero no estamos viendo más allá, transgeneracionalmente, digámoslo así. Y estamos sufriendo los dolores de un parto, de una realidad que se construye y que se está construyendo más rápido que como estábamos acostumbrados a vivir. Y yo creo que el camino es el desarrollo de la conciencia. O sea, me queda claro que esa es la brecha que está hueca contra los otros desarrollos que ha habido en otras líneas, que son muy buenos, porque por eso estamos ahorita conversando. Y finalmente, lo que hacemos y a lo que me dedico y en lo que yo creo es en que si contribuimos en el desarrollo de la conciencia propia y la del que colabora o con el que estamos trabajando, estamos haciendo que esto vaya a ser aquello que soñamos o que imaginamos, ¿no? Entonces, soy optimista y sí creo que va a haber un PIB de la felicidad y va a haber un PIB espiritual que a lo mejor no nos toca verlo físicamente, pero para allá vamos, ¿no? De hecho, les puedo dar una buena noticia. Esta señorita Williamson, Marianne Williamson, la que hizo el poema de Toulouse, ¿no? Tu mayor miedo, ya fue candidata por el gobierno, por los demócratas en Estados Unidos a la presidencia. O sea, perdió en las primeras, pero ya tenemos gente con ese nivel de desarrollo de conciencia que ya está logrando en un país como Estados Unidos empezar a competir para dar otra perspectiva de lo que pudiera ser el mundo, ¿no? Entonces, ahí vamos. Muy bien. Gracias, Juan.
Bueno, vamos a despedirnos con el comentario de Sugar, que dice que estupendo debate, y enhorabuena a los participantes y muchas gracias a todos. Así que, bueno, les doy las gracias Inma, Juan Carlos y Fernando por este debate y bueno, os invito a que hagamos más encuentros de este tipo y que puedan servir a las personas. Un abrazo para todos. Detrás de este vídeo hay muchas horas de preparación previas y posteriores para editarlo. La forma en la que nos lo puedes agradecer si te ha gustado es que le des a me gusta y te suscribas. También nos encantará saber tu opinión sobre lo que hemos hablado de la nueva normalidad y la Agenda 2030. ¿Tú qué opinas sobre esto? Déjanos tu comentario abajo, te responderemos.